Del blanco y negro al color, del nacimiento del Madrid moderno a la gran metrópoli, podríamos encontrar 100 diferencias, una por cada uno de los 100 años que hay entre ambas imágenes, pero también podríamos preguntarles a ellas, que desde 1918 han visto cómo ha cambiado Madrid y nosotros con ella. Con sus respuestas sabríamos que lo que cuenta no son los años de sus vidas, sino la vida de sus 100 años. En 1910 se les encargó a los arquitectos Antonio Palacios y Joaquín Otamendi edificar en Madrid el Banco Español del Río de la Plata, en el ángulo formado por las calles de Alcalá y Barquillo. Este edificio a mí me parece muy importante porque de algún modo reúne dos de las condiciones fundamentales para que la arquitectura sea monumento, ¿no? Por un lado, un altísimo valor arquitectónico, pero junto a eso, pues otro valor que es el de registro de un momento muy significativo en la transformación de la ciudad. Madrid estaba en plena renovación. También en 1910 se iniciaron las obras de construcción de la Gran Vía. Este edificio creo que es el que vertebra la Gran Vía. El pórtico de la ciudad que generan el Banco de España con este edificio y detrás Correos, al final es una grandísima arcada a la ciudad. Yo creo que es el pórtico de la ciudad, es el pórtico de la Gran Vía. Con objeto de derribarlo y construir su suntuosa sucursal, el banco adquirió por 1.500.000 pesetas el Palacio del Marqués de Casa Irujo, en cuyos bajos se instalaba un elegante café de nombre premonitorio. Cuando Palacios y Otamendi recibieron el encargo, estaban trabajando en la nueva Casa de Correos y el Hospital de Jornaleros de San Francisco de Paula. Este edificio del Banco Español del Río de la Plata es como la primera gran esquina de Palacios y Otamendi, ¿no? Frente a Jornaleros y a Correos, que son edificios mucho más horizontales, mucho más escenográficos, ¿no? Podríamos decir, sobre todo Correos, este edificio es bastante icónico y muy vertical. El edificio, de 36 metros de altura, tuvo problemas para conseguir la licencia municipal, pues la altitud máxima autorizada era de 22 metros en la fachada de la calle de Alcalá. Y en la lucha por el alma de España, los bancos levantan enormes edificios, templos de una suntuosidad aplastante. Su número es incontable y alternan con las iglesias y los grandes cafés. He aquí el templo en construcción del Banco del Río de la Plata. Este templo financiero se percibe como una unidad que articula la ciudad a través de grandes elementos de un orden clásico modernizado. Este edificio es un templo laico. Coge el modelo del templo, pero hace un templo para la ciudad. Y este es el templo del tesoro, del becerro de oro. Entonces, ¿qué utiliza? Unas columnas potentísimas, un orden gigante, las cariátides, todo lo que es la imagen del poderío del Imperio Romano y de Grecia. Y lo convierte en un edificio imperecedero, porque yo creo que es el edificio clásico, junto con el Museo del Prado de Villanueva, más hermoso de Madrid. El edificio tiene 3 fachadas, la de los jardines del entonces Ministerio de la Guerra, hoy sede del Cuartel General del Ejército de Tierra, y las de las calles de Alcalá y Barquillo, enlazadas estas últimas por un chaflán en el que se sitúa la entrada principal. Los intercolumnios de este orden gigante jónico, pues es una especie de temprano muro cortina que verdaderamente aportaba muchísima innovación. Está todo muy bien pensado. La fachada que da, digamos, hacia el cuartel general del ejército tiene un orden distinto, que es plano, en donde eso se configura un poco más como un telón de fondo. Sin embargo, pues la fachada que da la calle Alcalá, pues las columnas tienen mucho más volumen, porque ahí hay un movimiento también de coches y demás, el chaflán, la vuelta a la calle Barquillo. Es por tanto una magnífica ordenación exterior que a pie de calle también es una lección de arquitectura.
El zócalo del edificio es un paseo en el que te acompañan este ritmo, ¿no?, de molduras, de huecos con rejas, de las basas de las columnas, ¿no?, y es todo un paseo y una lección, digamos, de orden y composición. Llama mucho la atención ese contacto con la calle, el zócalo, o sea, esa escala de luces que producen todo ese material pulido, etcétera, está perfectamente graduado. Un paseo que nos lleva al amplio Chaflán. Me parece un edificio estupendo porque Palacios, igual que sabe cómo llamar la atención, también sabe de alguna manera hacer los recorridos de esta calle Barquillo. Es un edificio que para nada se impone. Tú vas andando por la calle Barquillo y el edificio aparece de una forma absolutamente normal. Y es realmente cuando llegas a la gran intersección, cuando él quiere provocar una lectura desde enfrente. Y es ahí donde mejor se contempla la naturaleza femenina del edificio. Este es un edificio que tiene un carácter muy femenino. El jónico es el de la matrona, la elegancia de la mujer madura, la mujer firme, y tiene una resolución de un capitel muy exuberante, con unas volutas de una energía poderosísima, con una pequeña cabeza, que son realmente complementos que en la obra de Palacios eran muy importantes, y eso lo complementaba muy bien la obra escultórica de Ángel García. Ángel García Díaz esculpió en mármol las cariátides de 4 metros de altura que flanquean la entrada principal. Sin embargo, estas no aparecían en la propuesta inicial de los arquitectos. Palacios y Otamendi proyectaron un edificio de planta cuadrangular y 4 niveles más sótano y semisótano, coronado por un ático para proteger la cúpula que iluminaba el patio central. Este patio de operaciones funcionalmente parece que no es nada, pero sin embargo articula todo el edificio, ¿no?, y es el alma del edificio. Era un espacio en toda la altura del edificio con un lucernario en la parte superior, entonces ese juego verdaderamente arquitectónico de introducción de la luz, de volumen de luz, era una gran aportación a la arquitectura madrileña del momento. Este gran cubo de aire y luz cenital proporcionaba a la totalidad del interior la monumentalidad necesaria. La cúpula es una auténtica joya. Cuando un cliente entraba, lo que veía era un enorme espacio diáfano y toda la altura del edificio hasta la cúpula, o sea, quedaba realmente impactado. No era una arquitectura emblemática como toda la arquitectura bancaria en aquel tiempo. Y la cúpula está hecha por uno de los talleres de vidriería más importantes de principios del siglo XX, que es el taller Montmellan. Es un taller de origen francés, pero que ha trabajado muchísimo en España y que tiene vidriera artística de la mejor, la cúpula del Palace, yo que sé, la iglesia de Medinaceli, son todas suyas, y esta también es de Montmellan. Siendo los recovecos del edificio el envés de esta parte central completamente diáfana. Me gustan bastante su lado un poco laberíntico. Es un edificio un poco como todo él, como un grabado de Piranesi, ¿no? Muchos rincones en penumbra, con un cierto lado vertiginoso, con mucho recoveco y por lo tanto poblado de enigmas. Tras certificar los arquitectos la amplitud, seguridad y monumentalidad del edificio, el Banco Español del Río de la Plata se inauguró el 29 de abril de 1918. Ayer se inauguró el nuevo edificio del Banco Español del Río de la Plata, obra grandiosa por su valor intrínseco y por su expresión de riqueza, y que puede ocupar, sin duda alguna, lugar preeminente entre las mejores construcciones de carácter público edificadas en Europa y América. Más adelante, la entidad bancaria se integró en el Banco Central. Durante la posguerra se reformó su interior y se amplió a costa del derribo y nueva construcción del edificio colindante de la calle del Barquillo. Aquí se hizo una ampliación importante en los años 40 y 50, a caballo de 1950, con un arquitecto importante, que era Manuel Cabáñez. Intenta en el aspecto exterior una referencia a la arquitectura de Palacios, pero digamos un poco sin la contundencia que tenía Palacios. La intervención de Manuel Cabáñez elimina realmente la estructura diáfana y crea todos esos pisos intermedios, con lo cual ya se pierde la visión de la cúpula y se hizo una nueva cámara, que es la actual, la Caja de las Letras. La antigua cámara de Antonio Palacios desapareció, estaba en el sótano del edificio original. Después de una serie de fusiones bancarias y permutas, el nuevo y grandioso edificio pasó a manos de la Administración General del Estado, que en principio lo quería como sede del Tribunal Constitucional.
Sin embargo, en 2006 se adscribió y entregó al Instituto Cervantes. Que una sede bancaria, ¿no?, sea hoy en día pues la sede de un referente a escala internacional, ¿no?, como es el Instituto Cervantes, ¿no?, prueba que, sin ninguna duda, esta arquitectura tiene un germen, digamos, de reinterpretación y de reciclaje magnífico, ¿no? Para mí el edificio tiene una elasticidad arquitectónica que es capaz de asumir unos cambios de uso muy importantes. Tras un peregrinaje de 15 años por Alcalá de Henares y Madrid capital, el Instituto Cervantes por fin se trasladó a su nueva y definitiva sede central. Una de las primeras cosas que me propuse fue trasladarlo a un lugar que representara a los más de 500 millones de personas que representa el Instituto Cervantes. Pensé que lograríamos un lugar digno, estupendo y tal, pero los buenos hados, porque yo creo que cuando las cosas se buscan con el amor, el deseo, el ímpetu, la pasión con que lo hicimos nosotros, no nos pueden defraudar. Yo creo que fue una gran decisión venirse acá, fue una muy buena decisión. Estar en el corazón de la ciudad, de la capital, y desde aquí irradiar en el mundo. Esto es una especie de cerebro sobre el cual pensamos en colaboración con todas las instituciones que representan a nuestra lengua y nuestra cultura, sin olvidarnos, dado que yo soy gallego, del euskera y del catalán. El 11 de octubre de 2006, los Reyes de España inauguraron la nueva sede central del Instituto Cervantes. El rey Juan Carlos, cuando entró, se quedó así, me cogió del brazo y me dijo: César, ya era hora, ya era hora. Y creo que ese ya era hora fue el agradecimiento mejor que yo pude recibir. Luego subimos arriba de todo, que hay la sala de reuniones con unas cristaleras maravillosas, y entonces allí la reina me dijo: parece que estamos en la ONU. Y también se fue todo ratificando, ¿no? Muchas gracias a todos los asistentes y al Instituto Cervantes por abrirnos de corazón las puertas de esta nueva y magnífica sede. Al año siguiente se produjo una magnífica intervención. Hay una que me gusta contar que se produce en la caja fuerte del banco, que es un espacio muy singular, muy escenográfico, pero que cuando llega el Instituto Cervantes aquí se plantea cómo poder habitarlo, ¿no? Cuando bajo y veo las cajas fuertes, que me dijeron: ¿y qué vamos a hacer con esto? Y entonces dije yo: no sé, lo vamos a pensar, y entonces se me ocurrió hacer la caja de las letras. Al final, con una gran idea y un pequeño gesto, que es colocando un rótulo a la entrada, se transforma el concepto. Yo creo que todos los que trabajamos aquí, los que me han precedido en la dirección y el equipo, digamos, de la casa, ha ido adueñándose de este edificio que tenía una función bancaria y suntuaria, y hoy pues es una función cultural y educativa. Y así las cariátides se despidieron del oro del banco y dieron la bienvenida al oro de las palabras.
Bien, pues muy buenas noches. Como se acaba de decir, el domingo que viene es el centenario de la inauguración de este banco y en el año 2006 pues, pasó a ser el Instituto Cervantes. Hoy queremos rendir homenaje al edificio primitivo, que es el de Palacios y Otamendi, y bueno, no lo íbamos a hacer el domingo, sino que lo hemos hecho pues 3 días antes. Agradezco muchísimo a todo el equipo del Cervantes, muchos están aquí, estáis aquí hoy, lo mucho que se ha volcado todo el equipo en este centenario que nos ilusiona y en este recuerdo que nos ilusiona de cuando el instituto llegó a la que es hoy su sede. César lo ha evocado en sus intervenciones en el vídeo, el rey lo ha refrendado, el rey hoy emérito, y realmente es verdad que estamos en el corazón de Madrid, que desde aquí se irradia cultura y lengua a todos los rincones del planeta, que estamos en el corazón del Madrid de Palacios, es decir, que realmente también el equipo también de cultura, luego veremos, creo, un adelanto sobre lo que va a ser la ruta Cervantes dedicada a Palacios. Estamos, digo, en el corazón de ese Madrid de Palacios. El edificio empezó a construirse, como se ha indicado, en 1910, cuando Trotsky pasa por Madrid, en ese periplo suyo, recortado en un libro, pues se fija en la construcción del edificio, describe muy bien lo que es el Madrid bancario, cómo se intercalan bancos e iglesias, se ve además en la configuración del barrio, pero es que en esa misma época se está construyendo lo que el propio Trotsky, en ese texto que citaba Fernández Alba en su día, en un texto que hemos recuperado aquí, pues se estaba construyendo lo que los madrileños, como lo recuerda el viajante, este viajero ilustre, estaba construyéndose lo que los madrileños ya llamaban Nuestra Señora de las Comunicaciones, es decir, lo que hoy es el ayuntamiento, que fue ese Palacio de Correos. Y no mucho después se iba a construir el Círculo de Bellas Artes, que es otro edificio de Palacios y Otamendi, y después, un poco más adelante, en la misma calle de Alcalá, tenemos lo que hoy es Alcalá 31, que fue el Banco Mercantil, que hoy es de la Comunidad de Madrid, y luego, como se ha recordado, mucho más lejos, del lado de Cuatro Caminos, está ese Hospital de Maudes, que hoy es también una de las consejerías de la Comunidad de Madrid. Es decir, ese momento es la España, la construcción tardó mucho tiempo, es la España neutral de la Primera Guerra Mundial, que ve pasar a refugiados ilustres, entre ellos muchos creadores. Es un Madrid que recibe novedades literarias muy, muy importantes. Este mismo año iniciamos un congreso itinerante, como lo ha llamado Martín López Vega, el primer congreso itinerante. Vamos a hacer muchos congresos itinerantes implicando a nuestras sedes, implicando a gentes muy diversas por todo el mundo. Pues el primero va a estar dedicado durante el año 18 y 19 al ultraísmo, que la semilla de ese ultraísmo la trajo Huidobro en el año 18 y el manifiesto es del 19. Y en los poemas ultraístas salen muchísimos tranvías, muchísimos automóviles, muchísimos aeroplanos, hay ultraístas que trabajaron en correos, es decir, hay muchas. Es la época en la cual también en los mismos poemas ultraístas sale el Metro de Madrid, que es otra creación de Palacios y Otamendi, el propio logotipo del metro, ese rombo horizontal, colocado horizontalmente, rojo y azul, es de Palacios y Otamendi. Hay que evocar también que en el mismo barrio, y lo hemos evocado indirectamente a través de la exposición de Barea, que tuvimos hasta hace poco, la estación del metro en lo que es la red de San Luis, hasta el año 70 estuvo allá una estación de metro que había un ascensor que era de pago, se podía subir por la escalera o por el ascensor, y ese palacete, digamos, del metro, que también es una obra muy singular, lo asociamos pues con el Madrid de Barea, porque concretamente en la exposición que tuvimos, el Valor y Miedo, el primer libro de Barea, un cuento se desarrolla en la Telefónica y está ilustrado ese cuento con una fotografía de la marquesina medio destruida por un bombardeo de esa estación de metro tan suntuosa, también como de un metro un poco ateniense, entre ateniense, vienés y chicagués,
pues ese metro que se llevaron después, cuando se decidió, decisión desafortunada a mi modo de ver, se decidió cerrarla, pues lo recuperó el Ayuntamiento de Porriño. He leído que recientemente se está debatiendo, se está planteando la reconstrucción, no sé si trayendo, pero creo que sería complicado, trayendo la estación que está en Porriño, la torre, o haciendo, que sería más fácil probablemente, un facsímil, buscándole, parece que hay una remodelación en curso allí. En cualquier caso, estamos hablando de una época en que Madrid ha trazado la Gran Vía, poco antes, que es una gran operación urbanística que destruye cosas a su paso, pero a la vez le da a Madrid pues esa arteria de Chicago o de Nueva York, en fin, eso nos llevaría un poco hacia la frase de Cela, esa de Madrid, una ciudad que está entre Poblachón, Manchego y Nueva York. Luego, las fotografías de Catalá Roca, por ejemplo, de la Gran Vía, van a acentuar esa dimensión neoyorquina, un Nueva York que no llega, pero que ahí está un poco sugerido, digamos, ¿no? Entonces, bueno, creo que este edificio es un edificio muy, muy interesante, lo vais a decir con las palabras mucho más precisas de vuestro oficio, los dos arquitectos que estáis aquí, pero desde luego, en tanto que usuarios, digamos, el equipo del Cervantes se encuentra muy a gusto en esa casa, lo digo en el vídeo, es un lugar un poco enigmático y laberíntico, es un lugar donde parece que hay pues siempre tesoros ocultos de alguna manera o historias ocultas, pero en cualquier caso hoy es efectivamente el lugar desde donde se planifica nuestra acción. El Cervantes está muy bien ubicado aquí, conserva su sede primitiva de Alcalá de Henares, que es una sede simbólicamente muy importante, la queremos además revitalizar desde el punto de vista de la actividad académica y también desde el punto de vista de la actividad cultural. Luego estuvo la sede transitoria, digamos, que ya no es del Cervantes, ese palacio de la Ronda, vamos, inmediatamente a la salida de Madrid, que se quedó pequeño al poco tiempo y que era de un arquitecto también interesante, Alemani, pero que era un edificio pues, donde claramente se estaba de paso. Hoy en día yo creo que el equilibrio, digamos, entre la sede alcalaína y la sede madrileña, en la calle además de Alcalá también, en el camino hacia Alcalá, pues es un equilibrio bueno y aquí, digamos, estamos en buena medida utilizando la ampliación de Cabañes de los años 40 y que tiene otras características, como se ha dicho, como lo decís en el propio vídeo, y evidentemente el edificio se modificó muy sustancialmente a partir del momento en el cual se anuló, digamos, esa visión vertical. La verticalidad del edificio es evidente, pero la verticalidad era más evidente cuando el patio de operaciones estaba tal cual y, por lo tanto, esa cúpula con esa fantástica vidriera pues se veía desde abajo, debía ser muy impresionante. Eso ya es un tiempo pasado, evidentemente. Agradezco muchísimo a todas las personas que han estado trabajando en este proyecto del Centenario. Vamos a ver después ese vídeo, esa presentación de lo que va a ser la Ruta Palacios. Se os ha repartido un libro conmemorativo en el cual se han retomado dos de los textos del primitivo libro publicado en su día, el texto de Fernández Alba y el texto de Jacobo Armero. Hemos incorporado varias de las fotografías históricas que se utilizaban entonces y le hemos encargado una serie de fotografías, a mi modo de ver, espléndidas a José Manuel Ballester, que nos acompaña hoy, ha hecho el esfuerzo porque está montando una exposición en Murcia de su obra. Es uno de los grandes fotógrafos, es un pintor, gran pintor también y fotógrafo, que es, digamos, la persona que en nuestra escena está haciendo las fotografías urbanas más importantes, las fotografías de arquitectura, de ingeniería, las visiones de la ciudad y, bueno, le estoy muy agradecido del trabajo que ha hecho para este volumen, unas imágenes que además nos permite, digamos, difundir como material también de prensa, material que creo que está muy a la altura de la conmemoración. Luego nos dirá también unas palabras. Y agradezco también a Calamar, el equipo de diseño y realmente a todo el equipo de cultura, a todo el equipo de comunicación, que también es responsabilidad suya el vídeo, a todo el equipo, en definitiva, de esta casa, que se siente, ya digo, creo que
expreso el sentir general diciendo que se está muy cómodo en esta casa, enigmática, laberíntica, pero donde se trabaja bien y donde se vive, digamos, el corazón mismo de esta ciudad, que en ese tiempo todavía no había empezado la arquitectura de la generación del 25, todavía no habían empezado a construirse los edificios, por ejemplo, de Carlos Arniches, la Residencia de Señoritas, o el Capitol, dentro de lo que es ya la arquitectura del Streamline, del Decó, ese edificio tan emblemático también en la Gran Vía, ¿no?, de Martínez Feducci. Todavía Madrid, digamos, en ese momento estaba en el umbral mismo de la modernidad. Uno de los intervinientes hablaba, no sé si eras tú, de que esto era la puerta de un cierto Madrid. Bueno, pues estamos también en la puerta mental de un Madrid que luego fue el Madrid funcionalista. Aquí estamos en un momento en el cual Palacios y Otamendi estaban navegando, digamos, entre Atenas, Viena, Chicago, de alguna manera, y Madrid se ponía a esa hora, digamos, ponía los relojes a esa hora, que era la hora de la vanguardia, una vanguardia que César Antonio y yo compartimos mucho, hemos trabajado mucho sobre esa época y sabemos lo que, pues cuando hay aquí una fotografía donde pasa un coche y pasa un tranvía, en fin, es el Madrid de esos poetas nuevos, de esos prosistas nuevos que tuvieron en la Gran Vía, en las Cibeles, en todo este entorno, digamos, un poco su escenario. Por lo tanto, muchísimas gracias a todos los que han intervenido por parte del Cervantes y muchísimas gracias a nuestros tres invitados. Ahora le voy a pasar la palabra a Francisco Javier Gutiérrez García Mosteiro. Muchas gracias. Gracias, Juan Manuel. Yo quería agradecer al Instituto Cervantes que haya organizado esta mesa y que nos haya invitado, pero agradecerlo por partida doble porque me parece especialmente oportuno este acto que estamos aquí hoy todos celebrando en el fondo un cumpleaños, pero en vez de ser una persona es de algo también vivo, que es un edificio que está vivo. Esto es central y ojalá se hiciera siempre con tantos edificios, ¿no? No es frecuente cuando cumplen 100 años que se celebre y se homenajee al edificio. Un edificio, claro, es lo que hemos estado viendo aquí, vamos a recordar esta tarde, ¿no? Cómo nace, cómo crece, cómo se transforma, cómo tiene algunas peripecias, incluso algunas cicatrices, cómo se cura, cómo se restaura y cómo permanece vivo y con voluntad de seguir vivo. Y cómo se reutiliza, y esto es muy importante porque aquí ha sido fundamental como una arquitectura que, por un lado, estaba sentando un tipo bancario, que es verdad que entonces pues, estaba constituyendo y no se había aclarado definitivamente, y es este proyecto de Palacios y Otamendi el que sienta un tipo que luego va a hacer fortuna, ¿no? Y esa arquitectura concebida para ese templo del dinero del que se ha dicho, pues cuadra muy bien ese cambio de uso para templo, esa cosa también sagrada, templo de la palabra o templo de la lengua española. Y en esto pues hay que agradecer a César Antonio Molina, cuando era director del instituto, la fortuna que tuvo con esta decisión, que efectivamente creo que va para largo, es decir, que este edificio cuadra muy bien con ese carácter sacro y que tengamos en cuenta que está en un vértice muy importante en lo que toca a la lengua española. Un triángulo isósceles, la Biblioteca Nacional, la Academia de la Lengua y el vértice impar, este edificio. Es cierto que los otros dos edificios se hicieron ad inicio para la propia lengua española, ¿no? Este era un banco, pero qué bien que esa idea de poner en ese vértice este nuevo uso que también ha cuadrado con esto. Entonces, a mí me parece muy interesante esta idea que habéis propuesto de celebrar el edificio como si se tratara del cumpleaños de una persona. Y, bueno, yo sí quería, repitiendo algunas imágenes que ya hemos visto, pero que glosan muy rápidamente algunos de los aspectos que podemos destacar. Bueno, este paralelo de estas dos fotografías, la de arriba de Gauguin en torno al 85, de finales del 19, y la otra poco después de que se terminara nuestro edificio,
pues vemos exactamente esa idea que también ha explicado ahora Juan Manuel Bonet. Cómo cambia absolutamente la imagen de Madrid, esa escenografía de Madrid. Eso tantas veces dicho de ese poblachón, que no era, bueno, esto que tenemos aquí, pero que cómo se transforma enormemente en esa verdadera puerta de ese eje, que era Madrid, y cómo el propio edificio de Palacios y Otamendi es habilísimo en sentar esa entrada y esa escenografía en la gran conformación del núcleo de Cibeles, que está conformado por ellos dos. Cuando eran muy jóvenes, lo primero que hacen Palacios y Otamendi, nada más terminar la carrera, es ganar el concurso de correos. Y eso ya conforma definitivamente ese cambio y hace de Cibeles una charnela que preludia el giro histórico del crecimiento de Madrid, que hasta entonces había sido por la calle de Alcalá, y ya poco después definitivamente va a ser el eje norte de la Castellana, ¿no? Pero para eso tardaríamos un poco, pero ya estaba preludiado ahí. Entonces, este edificio, igual que el de Correos, igual que los otros edificios que Palacios hizo después, son edificios que han conformado ciudad. Chueca Goitia, que entendía muy bien la obra de Palacios, decía que eran edificios bien plantados en la ciudad. Este es un edificio bien plantado, ha entendido ese valor urbano, igual que el de Correos, ¿no? Y por otro lado, Palacios y Otamendi, fundamentalmente Palacios, era un gran monumentalista en el mejor sentido de la palabra, no en el sentido grandilocuente, sino en el sentido etimológico de monumento, memoria, moneo en latín, memoria, hacer memoria con la arquitectura y memoria de la ciudad. Tan es así que hasta de un ascensor al que tú te referías, Juan Manuel, hace un monumento, que ahora estamos otra vez viendo qué hacer. Pero hasta de un ascensor hace un templo, un templete, ¿no? El de la Red de San Luis y el de la Puerta del Sol, ¿no? Entonces, bueno, en estas fotos pues vemos claramente, aquí estaba el palacio al que sustituyó, el de Casa Irujo, en el solar en el que luego aparecería. Este es uno de los proyectos, de los bastantes proyectos o tanteos iniciales, donde ya sí aparecen, a diferencia del que hemos visto antes, las famosas cariátides, pero que se simplifica y entendemos que para bien bastante luego en la ejecución, ¿no? Se quitan demasiados ornamentos y tal, y se opta ya claramente por eso que él llamaba ese lenguaje clásico modernizado, porque era un lenguaje clásico muy, en fin, traducido a otras cosas y muy elaborado y con muchas licencias poéticas, como por ejemplo, pues, en vez de metopas, pues poner las ventanas en este cuerpo ático, un orden heredado, muy heredado de su maestro Velázquez Bosco, ¿no? Esas grandes volutas del orden jónico, pero donde efectivamente aparecen algunas de las cosas que se han dicho antes, ¿no? En primer lugar, interesa el amplio chaflán, porque es una arquitectura, en eso se diferencia del templo, del orden ortogonal del templo, ese orden achaflanado, esa fuerza del chaflán de la esquina, que es un valor urbano del encuentro con esa calle que entonces estaba cogiendo pujanza, la calle de Barquillo, y que además también va a ser algo muy bancario. Todos sabemos que las grandes esquinas de Madrid y de tantas ciudades estaban ocupadas por bancos. Todo esto se está inaugurando aquí cuando, como he dicho antes, el tipo bancario no estaba tan claro que era. Fijémonos que anterior a él era el Banco de España, que es un tanteo de cosas muy extrañas, también con su buena esquina, pero que se estaba tanteando distintos tipos. Y luego la cosa fundamental del cubo vacío, del cubo de aire y de luz cenital. Este cubo que era fundamental, que recorría todo el edificio, ¿no? En ese sentido, claro, lo que has dicho, Juan Manuel, refiriéndote a lo de Trotsky, aquí el templo en construcción del Banco del Río de la Plata. Esto era muy importante porque tenía ese carácter intencionadamente sacro, intencionadamente de templo, en un sentido muy otro, ese otro templo que tú también has dicho, que era Correos. Ese templo de lo laico, ese templo del progreso, ese templo, como también dijo Trotsky, Nuestra Señora de las Comunicaciones, claro, pero que eran verdaderos templos cuando a la vez la ciudad se empeñaba en construir una catedral verdaderamente religiosa que era imposible en el otro extremo de Madrid, ¿no? Que la terminó Chueca después. Que la terminó Chueca, sí.
Y entonces, esta sección que hemos visto es muy indicativa, la voy a pasar muy rápido porque lo hemos visto antes, pero fundamentalmente es el cuerpo bajo en el que estaba el patio de operaciones, con los operarios en el centro y toda esta parte para el público, luego estaban las pasarelas y todo ese cubo de luz cenital que era fundamental, con protagonismo importantísimo de las estructuras metálicas que tanto inciden en el pensamiento de Palacios, en el sentido de que él también recordaba su niñez. Su padre era ayudante de obras públicas que hacía el tendido ferroviario en el norte de Portugal y sus primeros recuerdos son de estructuras metálicas, de planos. Eso lo recordaba sistemáticamente y en toda su obra, junto con Otamendi, pues aparece, ¿no? Estos espacios bancarios que sientan el tipo, que ya los hemos ido perdiendo, porque ya la banca también parece que ha dejado de creer un poco en el poder semántico de la arquitectura. Pero estos espacios que incluso de niños nos conmovían, porque los hemos llegado a conocer nosotros, y con esa, no hemos llegado a conocer, yo al menos, el cubo de luz, porque ya lo vi, pero era este espacio ciertamente impresionante, que luego pues, se cerró con los forjados, pero que todavía tiene partes, como las que hemos visto antes, perfectamente reconocibles y hasta cierto punto a lo mejor recuperables, ¿no? Es curioso comparar ese templo del dinero, muy en relación con la ciudad, con este orden gigante, con este zócalo importante, con ese otro especie de cubo de aire y de luz que incluye en el Círculo de Bellas Artes, ya rodeado de otra serie de aditamentos, porque el Círculo de Bellas Artes, su otra gran obra, justo que empieza cuando termina esta, en el sentido de que es una serie de espacios acoplados de alguna forma de elementos, de cúpulas que se meten en otro piso y tal, heredados del tipo, permítaseme decir, arquitectónico que más admiraba Palacios, que era el transatlántico, porque decía que esa compenetración de espacios que se produce en un buque, en un gran transatlántico de los del momento, era la gran lección que teníamos que aprender los arquitectos. Y está luego los aspectos formales, sobre los que voy a pasar muy rápidamente, ¿no? Pero veamos que es el primer muro cortina que se hace realmente, este que hacen Otamendi y Palacios en este edificio. No tiene ventanas. Qué contraste con la ampliación, que no es mala, por cierto, de Cabañes, donde aparece de nuevo el orden de la fenestración más o menos tradicional. Aquí no hay ventanas. Chueca Goitia también lo decía, precisamente de Correos. Dice, ahí Otamendi y Palacios hacen un edificio sin ventanas. Y es verdad, es un edificio sin ventanas, es con vanos, con huecos, pero no tiene ventanas, ¿no? Y como este no tiene ventanas, y favoreciendo esa idea sacra también de la columna. Y luego, también se ha referido antes en el vídeo, esa importancia tan grande que tiene el encuentro con la calle, donde introduce él también una técnica nueva, que es la del granito pulido, y con una intención muy grande, porque Palacios, tú has citado antes a Arniches y Domínguez, arquitectos de la generación del 25, que son quizá los más representativos de ese juego de opuestos, de lo liso, lo rugoso, lo universal, lo local, lo contemporáneo, en fin, algo que también es muy barroco y que gustaba a Góngora, de donde se nutre la generación del 27 y la del 25. Bueno, pues esto es lo que está haciendo me fijo solo en esto, pero es en todo el edificio, es lo que está haciendo en esa retórica tan elaborada que tienen aquí Otamendi y Palacios, ¿no? De contraponer, de juego de opuestos. El brillo ya se le ha ido un poco, pero sigue y se ve clarísimo ese contraste entre estos elementos pulidos que se veían por primera vez con este desbastado tosco, este elaborado rugoso a la romana, ¿no? Y que hacía ese zócalo, como recordaba Fullaondo y alguna de las ponentes antes también lo decía, ese recorrido que los arquitectos teníamos que hacer obligatoriamente, porque nuestra sede, el Colegio de Arquitectos, hasta hace poco estaba ahí, y como decía Fullaondo, era una lección interminable de sensaciones arquitectónicas, el ver el pasear, el recorrer este zócalo.
claro, permítaseme que me remita a algo del Renacimiento. Aquí estamos con el Palazzo Te en Mantua de Giulio Romano, que era admirador y amigo de Baltasar de Castiglione, y que estaban en lo mismo, en ese juego de opuestos, lo terminado y lo non finito, de lo que también se nutre Miguel Ángel, lo liso y lo rugoso, lo terminado y lo que está en ruina, en falsa ruina, construido como falsa ruina. En fin, está lleno de referencias pues, cultas y muy interesantes, ¿no? En las que no hay tiempo de entrar aquí. Y eso mismo pues, se manifiesta en este pórtico, hoy en día que ha dado nombre al edificio, aunque a mí me gustaría más llamarlo el edificio del Instituto Cervantes, porque además no es el único edificio que tiene cariátides en Madrid. Él, de hecho, las toma de su maestro, Velázquez Bosco, del Ministerio de Agricultura. Pero estas cariátides, como otras muchas esculturas que hace en este edificio y en otros con el gran Ángel Díaz, pues también manifiesta esa misma intención de lo acabado y lo inacabado, algo de Miguel Angelesco y de recurso retórico. Esta es la ampliación que hemos visto cuando se funde, cuando ya lo compra el Banco Central en los años 40, se va a cerrar posteriormente esto, se hace este es el nuevo, muy bien conectado, por cierto, el nuevo patio, y esta es la fachada a la que me refería, que sigue exactamente, hace una ritualización de la fachada original, de la esquina original, pero ya prolonga, ya en cierto modo quita algo de fuerza a esa esquina, pero la actuación de Otamendi y Palacios es tan fuerte que esa esquina prevalece. Lo vemos aquí, él hace un edificio muy correcto, ¿no? Repitiendo, simplificando algunos elementos, lo que era columna pues lo deja en pilastras, pero fijémonos, si vuelvo hacia atrás, cómo esta modernidad del muro cortina, pues aquí ya se hace una fenestración tradicional y tal. Bien, ahí tenemos nuestra esquina, ahí tenemos nuestro edificio, originalmente del Banco Español del Río de la Plata, que lo pongo en paralelo con este edificio, y con esto ya voy a terminar, que es la Casa Matriz en Buenos Aires. El Banco del Río de la Plata era un banco que se constituye en Buenos Aires a finales del 19, que tiene un momento de esplendor, que no tenía mucho volumen de negocio en España, pero que le interesaba por imagen tener aquí un gran templo. Por eso se permitía incluso ese volumen sin forjados, porque realmente era una representación. Y entonces, claro, esto seguro que lo conoció Palacios, porque esto es anterior, esto se construyó en 1905, donde vemos esta esquina, claro, él desarrolla y demás. Hace unos meses estuve en Buenos Aires dando un curso en el Colegio de Arquitectos, que está al lado de donde estaba esto, en la calle Reconquista. Y les puse el caso del Instituto Cervantes y lo veían con bastante nostalgia, porque envidiaban que nosotros lo hayamos sabido conservar. Porque ellos lo que han hecho en el 2001 fue esto. Esto, sí. Han dejado las paredes, han retranqueado esto y han construido esta torre de un gran arquitecto, por cierto, de Mario Roberto Álvarez, que es uno de los grandes arquitectos argentinos. Pero claro, ¿qué queda entonces? ¿Qué queda? No, queda solo este lienzo de fachada separado y este otro. Es lo que queda. Entonces es una cosa... ¿Los han desplazado? ¿Los han mantenido y los han desplazado? No, está enrasado. Lo que está retranqueado es el edificio, es la torre. Esto está enrasado con la fachada. Pero vamos, es solo la pared. Entonces, claro, viendo eso, al volver a nuestro edificio, esta foto se ha puesto antes, que incluso se recupera Cervantes con Café de Cervantes, que es donde estaba ahí, y finalmente, y pues, gracias a César y a estas voluntades, pues ahí tenemos ese edificio con ese carácter de templo, que ya no lo es del dinero, pero que lo es de algo importante, muy importante, que es la lengua española, y que ha sabido transformarse, ampliarse, modificarse, y ahí está, ¿no? Termino con una cosa que me interesa mucho, que decía Palacios, decía que si hay que dar premios no habría que darlos a los planos de arquitectura o a los dibujos de arquitectura, habría que darlos a los edificios, y sobre todo a los edificios que han tenido una historia, porque entonces vemos cómo ese edificio ha sabido comportarse en la sociedad.
Yo creo que este edificio ha cumplido perfectamente, merece ser en ese sentido que decía el propio Palacios, ser premiado, y estoy seguro que dentro de 100 años, quizá nosotros no estemos aquí todos, pero algunos seguro que sí, pues tendremos oportunidad de en esta casa estar celebrando que aquí sigue el Instituto Cervantes. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Francisco Javier. El Banco Español del Río de la Plata, además, está ligado a una historia también de la inmigración española a ese país, claro. Inmigración en gran parte, como bien sabemos, gallega. O sea, quiere decir que tenía esa función de ser pues, un lugar al cual acudían, digamos, los inmigrantes allá y, bueno, lógicamente, tener un edificio en Madrid también tenía una función importante. Y luego una cosa, cuando tú hablabas del eje de la Castellana, de ese otro eje que se va a prolongar mucho más allá de lo que era ese eje en ese tiempo, cuando Suazo construía los nuevos ministerios. Pues Suazo también estuvo en el equipo, sí. No lo he mencionado antes, pero lo apostillo ahora, estuvo en el equipo, fue uno de los primeros trabajos en los cuales ese arquitecto que construiría ese edificio tan importante de los años 30, que luego continuaría siendo los nuevos ministerios, pues estuvo en el equipo de Palacios también. Vamos, creo, ahora a ver las imágenes de la futura ruta Cervantes en homenaje al arquitecto de la zona Palacios. La Torre de Buenos Aires se llama Torre Galicia, porque la compró el Banco de Galicia y otras bancas. Vamos a ver las imágenes de la ruta.
Bien, pues esta ruta se anunciará oportunamente y se podrá hacer virtualmente o se harán también presencialmente, como se han hecho, por ejemplo, hace poco la ruta que se le dedicó a Arturo Barea, precisamente. Bien, pues ahora voy a darle la palabra a Álvaro Otamendi, arquitecto y bisnieto de Joaquín Otamendi. Muchas gracias. Bueno, lo primero de todo quería dar gracias al Instituto Cervantes por habernos concedido el honor de estar aquí en el centenario de este edificio, que la verdad es que bueno, pues estamos personalmente muy agradecidos de ello. Entiendo que los dos estamos muy contentos. Yo no voy a hablar tanto del edificio, porque habiendo recibido antes el orden, tenía claro que con el vídeo y con la exposición que iba a haber antes del edificio no quería tampoco seguir aburriendo a todo el mundo, así que voy a hablar de mi bisabuelo y de su socio, principalmente. Muy bien. A ver cómo fue. Esto es. ¿Qué son estos dos señores? Como bien contabas, se conocen en la universidad, se hacen amigos, socios, empiezan a trabajar juntos y al muy poquito de empezar tienen la suerte de ganar este concurso del edificio de telecomunicaciones. En la foto de arriba, que le he puesto para que se vea bien, los dos solares de dos de los tres edificios que hicieron principales, que son los que hablábamos que vertebraban la ciudad. Al fondo a la derecha está el Palacio de Correos, donde está esa masa arbórea verde, y a la izquierda está el edificio donde estamos ahora mismo. He puesto una serie de fotos, voy a ir un poquito para adelante y para atrás para que lo veamos, de los tres edificios que, como bien hablamos antes, ocurren justo al tiempo casi. Ganan el concurso de Correos, inmediatamente un privado les encarga el Hospital de Maudes y mientras que están con el Hospital de Maudes les encargan este proyecto. En los tres quería que viéramos un poco, antes ha aparecido una serie de planos y quería volver aquí a mostrar otra serie de planos que tienen que ver cómo funcionaban antes los arquitectos o cómo podemos funcionar a día de hoy. Estos edificios a día de hoy serían absolutamente imposibles de hacer. Tardaban en hacerse 8 o 10 años con 15 planos. 15 planos muy bien definidos, pero como está ahora. A día de hoy necesitamos una montaña de planos y documentación inservible, que no vale absolutamente para nada, y este tipo de edificios son inviables. Hay que hacer proyectos en 2 meses, 3 meses, construirlos rápido, y falta esa delicadeza que tenía Antonio Palacios. Yo reconozco que siempre me sentí un poquito celoso, ¿no? Siempre parece como que de los dos hay uno que casi que no existe. Y bueno, yo quiero pensar que cuando hay dos socios que trabajan juntos, que hacen 3 edificios tan icónicos como estos 3, que 100 años después los 3 edificios están en usos diametralmente opuestos a los que se concebieron. Ninguno de los 3 se utiliza para lo que fue concebido y los 3 están en uso. Los 3 son 3 joyas arquitectónicas de Madrid, claramente reconocibles desde hace 100 años. Aparecen en todas las postales, en los sellos, en los vídeos, en los carteles promocionales de Madrid, están los 3. Quiero pensar que los 2 tendrían algo que ver, no solo uno. Pero bueno, no pasa nada. Asumo la parte que es verdad que siempre se ha planteado que Antonio Palacios quizá fuera más artista o más mediático, pero que Joaquín Otamendi era una persona más introvertida, más, quizá, no sé si la palabra es más familiar, menos mediático. Bueno, los 3 edificios, vuelvo un poquito para atrás, la idea, se ha hablado antes en el vídeo, este es muy escenográfico, dando pie a toda la parte de la Gran Vía que se estaba empezando a concebir. Veremos, y ahí adelante otra diapositiva, si veis bien, yo que estoy ya medio ciego, pero son coches de caballos. Hay por ahí otra de la obra donde se ven que todos los materiales están cargados en carritos con burros. Parece curioso cuando entra en un edificio de estos, ve esa cámara, ve ese portón. ¿Cómo eran capaces de hacer estos edificios hace 100 años?
La verdad es que me sorprende enormemente. Ya digo que hoy es inviable, porque con un plano como estos, mira, el detalle antes en las fotos de color y en el vídeo se veía mucho más. Ese es el interior de Correos, el de aquí también hay algunas fotos. No hay plano capaz de definir eso. Es prácticamente inviable. Eso hay que hacerlo estando en la obra, sabiendo de construcción, teniendo un respeto global de toda la cadena de construcción, del arquitecto a los técnicos de construcción, hasta llegar al último cantero, hasta llegar al señor del burro que traía la piedra, donde había un respeto de esa cadena de construcción brutal que a día de hoy no existe. Entonces, cuando unes los tiempos y unes este tipo de concepto, pues resulta que hoy no se hacen edificios como estos. Se hacen edificios muy grandes, hay arquitectos maravillosos, pero no hay paciencia. Estos edificios requieren mucha paciencia, mucho cariño, que a día de hoy yo creo que no hay. Y por eso estos edificios siguen estando 100 años y quiero pensar que seguirán dentro de 100 años y probablemente todos estos edificios maravillosos que vemos, las 4 torres ahí atrás, lo que sea, dentro de 100 años probablemente no esté ninguno de ellos. Seguramente alguien habrá decidido que tienen un uso más lucrativo y será cierto. Son edificios más de quita y pon. Estos edificios vertebran una ciudad. Los edificios como 4 torres, con lo buenos que son, no estoy criticando el valor arquitectónico de ellos, no vertebran una ciudad. No hay que irse a Shanghái y darse cuenta que no es una ciudad y está llena de edificios fantásticos, pero no es ciudad. No tiene este concepto de ciudad. Veo que aquí hay gente que viene de Shanghái. Yo he estado y no he tenido sensación de estar paseando hemos tenido un día chino en Cervantes. Hoy hemos tenido una delegación china aquí. Bueno, era una serie de imágenes están por ahí. Ese era el día del atentado al rey Alfonso XIII, justo aquí en la puerta del edificio. Bueno, un poquito más de planos, lo que hablábamos. Detalles, forma de construcción, todo esto que a mí me parece increíble cómo podía hacerse esto hace 100 años. Ahí estás. Volvemos a lo que comentaba antes. Este era Madrid hace 100 años. Era ese poblacho. En Madrid en 1900 tenía 600.000 habitantes. En 1920 ya casi se había duplicado. Rápidamente creció mucho. Y creció, pues gracias a estos edificios, gracias a las calles. Entonces, claro, si nos metemos en el momento histórico, pues yo creo que todavía cogen más valor este edificio, ¿no? Volviendo a los dos protagonistas de este edificio, hay un momento clave que es donde se separan, que por mucho que yo creo que la gente siga diciendo, yo creo que nunca dejan de ser amigos y de colaborar. El que la persona que, digamos, de alguna forma les separa es el señor de la derecha de la foto, que es el hermano de mi bisabuelo. Cuando dos personas tan jóvenes, lo primero que hacen cuando empiezan a trabajar es el Palacio de Telecomunicaciones, el Hospital de Maudes y este edificio, pues automáticamente se convierten en los reyes del mambo. Evidentemente, es muy complicado pensar que cuando acabas de empezar y tienes estos 3 edificios, pues supongo que en aquel momento todo el mundo quería trabajar con ellos. Al final, ¿qué es lo que ocurre cuando acaban los 3 edificios? Uno empieza a trabajar con Correos, con el Banco de España, y el otro empieza a trabajar con el Metro, con la empresa de su hermano, con la que sigue haciendo, como hablamos antes, logos, estaciones, marquesinas. Entonces, siguen muy vinculados. Obviamente, cada cual tiene sus obras particulares, pero al final siguen muy vinculados. Unidos con una empresa familiar, no solo Otamendi, en ese momento el director y uno de las 3 personas que trajo el Metro a Madrid, pues fue mi tío bisabuelo en ese caso. Quería aquí estos 2 planos de este y el siguiente del Metro, traerlos un poco a colación siempre se habla del Madrid de Palacios o Madrid de Palacios, y es verdad, y vuelvo a lo de antes. Yo creo que el Madrid que tenemos a día de hoy, y quiero reivindicar ahí mi apellido y mi familia, está absolutamente vertebrado por 4 hermanos fantásticos que hicieron un montón de cosas. Muy ligado, obviamente, al desarrollo del metro. Metro que, como hemos dicho, trajo Miguel Otamendi, donde
La familia Otamendi está directamente vinculada en dos nodos de crecimiento brutales de la ciudad. Uno, el centro, como ya hemos visto, empieza en Cibeles, Palacio de Telecomunicaciones, este edificio, y acaba, ahora veremos un par de imágenes, en la Plaza de España, cuando acaba toda la parte de la Gran Vía, y lo otro es todo Cuatro Caminos. Cuatro Caminos ahora mismo queda menos, lo único que queda es el edificio Titanic realmente, pero toda aquella vertebración de ciudad, de desarrollo urbano de aquel área, viene al final por dos empresas familiares montadas entre los cuatro hermanos, que son los que generan trabajo para Antonio Palacios, trabajo para los Otamendi, trabajo para miles de personas en Madrid y en España, que son los que desarrollan la ciudad de Madrid que conocemos a día de hoy. Porque realmente, sin estos cuatro señores, la ciudad que tenemos a día de hoy no existiría. Y es una foto que están los cuatro juntos. Esa es la foto justo antes de morirse, pero luego se murieron muy prontitos. Pero no es un cuatro. fotomontaje, es una foto. Es una foto real. Van en orden de edad, que curiosamente el mayor es más pequeño que mi bisabuelo, y según iban creciendo, yo no sé si es porque habían ido menguando, pero la realidad es que de pequeño a mayor son de mayor a pequeño. Y bueno, lo que hablamos, esto es la parte de Plaza de España, y nada, poquito más quería hablar del edificio, ya habíamos hablado mucho, y era más un poco reivindicar la parte de sangre y genealógica que había por aquí. Pues muchas gracias, porque esa extensión a Cuatro Caminos efectivamente es muy interesante. Lo del Titanic y todo eso, todos esos bloques son muy importantes, y la Plaza de España también, o sea que realmente es una acotación muy buena. Gracias. Ahora tiene la palabra César Antonio Molina, que, como ya se ha dicho, pues tuvo un papel clave para que se instalara aquí el instituto. Él empezó en aquel otro caserón de un estilo neoandaluz, digamos, y tuvo pues la visión y la oportunidad de llegar aquí. Y él, pues con anterioridad, también había sido gestor de otro edificio de Palacios, puesto que también has vivido en directo primero el Círculo de Bellas Artes y luego este. O sea, que puedes decir mucho sobre Palacios y Otamendi. Bueno, en primer lugar, darle las gracias a Juan Manuel Bonet, el actual director del Instituto Cervantes, por haberme invitado, porque esto se hubiera podido hacer igual sin estar yo, y gracias a su generosidad y su viejísima amistad, pues estoy aquí. Ya sabe lo mucho que lo aprecio y valoro todo lo que ha hecho siempre, ¿no? Y muchas de esas aventuras incluso hemos participado. Yo creo que cuando conseguimos este edificio también pensamos que podía dirigirlo Juan Manuel y darle la vida que le ha dado. Yo era el director del Círculo, Mosteiro era el secretario general de la Junta Directiva. Mi despacho durante 9 años, antes de dirigir el Instituto Cervantes, desde mi despacho, que es ese balcón con las 2 columnas que se ha visto en la foto, la vista que siempre he tenido es este edificio, siempre. Y por lo tanto vi cómo funcionaba, cómo lo desalojaron, y era mi visión cotidiana y permanente. Y nunca pensé que, lo cuento para que vean cómo es la vida, ¿no? En el Círculo hicimos una gran exposición a Antonio Palacios, y también con la presencia de Otamendi, una gran exposición con maquetas, y yo creo que eso también ayudó desde el más allá a echarnos una mano para que saliéramos del otro edificio y consiguiéramos este edificio. El otro edificio, que hoy creo que sigue cerrado, era muy pequeño, muy complicado, era una casa particular, y el personal estaba disperso en otros edificios, en fin.
Yo tuve la osadía, porque, y tú lo sabes muy bien, para saltarse todas las burocracias hay que ser bastante osado. Y comencé como una de mis proyectos durante mi etapa de director, el conseguir un lugar más apropiado a lo que significa el Instituto Cervantes. Lázaro Carreter decía que la Academia era el Vaticano y el Instituto Cervantes éramos las misiones. Pero las misiones crearon grandes centros, grandes edificios, y entonces teníamos que tener un lugar que representara a esos 500 millones de personas que el Instituto Cervantes representa. Porque es la institución que allá donde no se habla el español es donde la que representa a nuestra lengua, y además lo hacemos con españoles, con hispanoamericanos, haciendo ese panhispanismo que la propia academia y las academias crearon, ¿no? Y lo que yo no pensaba es que se dieran tantas, como decía en la grabación, tantos buenos hados para llegar a este lugar. Yo pensaba que conseguiríamos un palacete, un lugar adecuado, más céntrico, pero en ese tiempo se produjo una serie de cambios de edificios por parte del Estado y por parte del Ayuntamiento, porque Gallardón quería llevar el Ayuntamiento a donde está ahora, ¿no? Y entonces había esas permutas por otros edificios, y entre esas permutas estaba este edificio. Este edificio, cuando yo fui a hablar al Ministerio de Hacienda, el ministro era Solbes, una persona muy colaboradora, muy culta, y que nos ayudó mucho, y también en mi época del ministerio. No era esta la intención, pero empezaron a decir qué edificios había, qué posibilidades, y aquí había esa idea de poner unos juzgados, que al final no se llevó a cabo porque no había aparcamiento, y entonces era un lío que no es para el Instituto Cervantes. Porque estaría bien que hubiera siempre, uno, ¿no? Estaría bien que hubiera pero uno. bueno, siempre hemos sido más, siempre nos hemos adaptado más a las circunstancias, ¿no? Sí, sí. Somos duros. O Que sea, bueno, el caso es que con muchos avatares y muchas dificultades que no voy a contar aquí, pero que como aquí hay tantos trabajadores del Cervantes de mi tiempo, lo pueden atestiguar, a pesar de algunas dificultades, llegamos aquí, y creo que, y además con tu reconocimiento, pues todavía más, que hicimos bien, que lo hicimos adecuadamente, que esto nos representa. Me acuerdo cuando vino la alcaldesa de Frankfurt para firmar el acuerdo de la cesión del Centro Cultural Norteamericano, que lo habían dejado los norteamericanos, y quería la alcaldesa cederlo, como así hizo al Instituto Cervantes. Pues claro, no era lo mismo un lugar que otro. La representatividad de las instituciones es muy importante. Cuando uno ve el Goethe ¿cómo se llama? En Múnich, y cuando ve la central del Instituto Francés o del Italiano o del British Council, pues ¿por qué nosotros no podíamos tener esta representación? Alguien me dijo, alguien que fue quien más problemas nos puso,
que esto era una megalomanía. Y yo dije que sí, que era la megalomanía de más de 500 millones de personas que querían verse representadas con la dignidad que nuestra lengua y nuestra cultura, no solo española, sino española e hispanoamericana, se merecían, porque la imagen de nuestro país es nuestra cultura. Y yo que era y he sido hasta hace muy poco profesor de la Universidad Carlos III, la Universidad Carlos III se hizo en unos cuarteles. Y de la misma manera que los cuarteles habían pasado a ser una institución cultural y educativa, ¿por qué los bancos no iban a cumplir ese mismo papel? Y por lo tanto, que esto haya sido un banco y que ahora sea una institución tan importante como el Instituto Cervantes, pues es la categoría que nuestro país debería dar siempre a nuestra cultura y a la representación que ella tiene. Cuando vimos lo que ahora es la Caja de las Letras, pues qué hacer con ese espacio, ¿no? Y se me ocurrió que podía, lo que había ahí guardado, dinero, joyas y secretos, sabe Dios de qué clase, pues podíamos utilizarlo para guardar también esas joyas que hacen nuestros creadores. Y creo que fue Francisco Ayala el primero. Se me ocurrió también que fuera Ayala por una cuestión simbólica también, lo que representaba Francisco Ayala con la Institución Libre de Enseñanza, con la Residencia de Estudiantes, con la idea de la cultura en España y aunar también todo ese tiempo del exilio y de toda la gente que había regresado a España porque veía en nuestra democracia que era el cumplimiento de los ideales por los que ellos habían luchado. Y de la misma manera que él inició lo de la Caja de las Letras, cuando yo tomé posesión en el Ministerio de Cultura, a la primera persona que fui a visitar, también de esta manera simbólica, fue a Francisco Ayala. Por lo tanto, me congratulo de que el Instituto Cervantes hoy esté en tan buenas manos, y sabe que lo digo de verdad y de corazón. Yo siempre he dicho que me siento partícipe de todo lo que hicieron mis antecesores y la gente que continuó después de mí. Yo creo que hoy el Cervantes está en las mejores manos porque Juan Manuel es una persona de la cultura que ha dirigido instituciones muy importantes, que tiene todo un saber y que está haciendo una grandísima labor, y yo, en nombre de todos los demás directores, también se lo quiero agradecer. Pues muchísimas gracias por ese testimonio y, por supuesto, a clave personal, muchísimas gracias por las últimas excesivas afirmaciones. Pero vamos, los amigos, pues eso, se agradece mucho. Has aludido a muchos aspectos importantes y uno de ellos es también pues, esa cercanía a la otra orilla. El logo que diseñó Enric Satué ya es geométrico, pero son los dos continentes de nuestro idioma, de alguna manera, separados y unidos por el mar y por esa ñ que es el signo distintivo, digamos, la ñ es la única letra específicamente española, ¿no? Y en ese sentido agradezco también la presencia constante aquí de nuestros amigos de Allende el Mar. Como sabes, aquí están el instituto más recientemente incorporado, que es el INCA Garcilaso, aquí está su director, el Instituto Cuervo de Colombia y la UNAM de México. Yo creo que eso es muy importante, ese vínculo que aquí están a nuestra sombra, pero simplemente porque es un edificio que está justo al lado, pero forman parte de la familia y de la casa, ¿no? Ahora quería darle la palabra a José Manuel Ballester,
pintor, fotógrafo, Premio Nacional de Fotografía, que ha hecho un paréntesis en el montaje de su próxima exposición, que tiene lugar en Murcia, para estar aquí con nosotros hoy. Os lleváis el libro del edificio, donde hay un portfolio de fotos suyas. Las guardas son especialmente hermosas, yo creo, porque son esa visión desde la balconada de arriba, a la cual se ha aludido antes, y es además la imagen que se ha editado en cartel, que también os lo lleváis en la bolsa. José Manuel Ballester tiene la palabra. Bueno, buenas tardes. Quería agradecer especialmente a Juan Manuel y a todo su equipo la ocasión que me han dado de poder participar en esta celebración. Y bueno, ha sido un trabajo muy intenso. Yo creo que todo fotógrafo lo que hace cuando toma una fotografía, de alguna manera se apropia del tema en el que está trabajando, ¿no? Y entonces, esta apropiación que he hecho con esta aportación ha sido una apropiación muy feliz. O sea que, de hecho, la demostración es que hay una de las fotografías que tomé 11 años antes, ¿no? Del tiempo en el que estamos ahora, ¿no? Una visión de ciudadano, desde el exterior, porque en aquel momento yo no tenía posibilidad, o pensaba que no tenía posibilidad de acceder al interior. Y esa posibilidad me la ha permitido Juan Manuel, con lo cual ha sido digamos, completar un deseo que estaba ahí de alguna forma presente en esa imagen, ¿no? Y en cuanto al edificio, pues yo creo que el Instituto Cervantes lo que ha hecho es devolverle la dignidad a un edificio que en un momento dado fue humillado y que fue cegado. Y creo, si vemos el logotipo, es un edificio que es un torreón de luz, ¿no? Iluminado por esa cúpula que iluminaba el interior y que daba luz y daba sentido a ese edificio, y que fue humillado en un momento dado. Y el Instituto, yo creo que con su incorporación, con su instalación en este espacio, le ha devuelto la dignidad, le ha devuelto la luz, y de hecho es como un faro, ¿no? Que además, si el que tenga la ocasión de visitarlo y de subir a la azotea, es un mirador capaz de ver en todas las direcciones, de poder apropiarse de la ciudad también en todas las direcciones. Y bueno, nada más que decir que muchísimas gracias y que creo que es un momento muy especial para una ciudad como Madrid, ¿no? O sea que gracias, ¿eh? Muchas gracias, José Manuel. También decir que veréis, lo habéis visto seguramente al llegar algunos, que la fachada que da a la calle de Alcalá se han colgado una serie de banderolas que reproducen la fotografía por trozos. La fotografía que José Manuel ha hecho de la vidriera está ahora mismo, digamos, visible entre las columnas en la fachada. Entonces, bueno, le agradezco también que haya aceptado, digamos, esa intervención en la fachada, y bueno, yo creo que con él vamos a empezar otras apropiaciones en general de artistas a los cuales vamos a invitar a intervenciones o bien en la fachada o bien en determinados espacios del edificio, ¿no? O sea, que es decir, un poco convertir algunos de los espacios de esta casa en taller provisional de determinados artistas, ¿no? O sea, que eso es un proyecto a futuro. Ahora creo que nos toca no sé cuál. Pues esta es, bueno, acompañarme para que no esté solo. Esta placa estará arriba, pero es simbólicamente, vamos, estará colocada al lado de la inauguración por los Reyes, y es en recuerdo del edificio en su centenario. El Instituto Cervantes conmemoró el 26 de abril del 2018 el centenario de la inauguración de este edificio, obra de los arquitectos Antonio Palacios y Joaquín Otamendi. Muchas gracias. Bien, ahora viene la tarta. Bueno. Mamá cumple 100 años. ¿Qué? Mamá cumple 100 años. Bien. Está muy bien. Bueno, pues venir a acompañarme a soplar las velas. ¿Cantamos? Ah, mira qué bonito. ¿Qué? Ahí está. Sí, perdón. José Manuel.
José Manuel también. Mira, aquí está también las banderolas. Sí, sí. Bien, pues... Muy bien. Muy bien. Gracias.